¿Por qué invertir en oro? Veamos algunas ventajas y desventajas que tiene la inversión en oro. Número 1. Liquidez. El oro tiene un uso universal y lo puedes convertir en efectivo con cierta facilidad en cualquier parte del mundo. No es el activo más líquido que tenemos, eso lo sabemos, pero no tendrás dificultades para convertirlo en efectivo. Número 2. Valor de reserva. El oro es el valor de reserva por excelencia de los bancos centrales y constantemente están realizando nuevas compras para seguir incrementando el valor de sus bóvedas. Además, es bastante evidente que los bancos centrales reanudaron las compras de oro desde inicios de la crisis financiera. ¿A qué se deberá esto? Número 3. Activo refugio. Desde 1971, año en que el presidente Nixon dio fin al patrón oro, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. El crecimiento anual compuesto del oro ha superado por lejos al de la inflación y también ha superado a la masa monetaria M2, por si quieren ser un poco más técnicos y específicos con la forma en medir inflación. Motivo por el cual se dice que el oro es el mejor activo para resguardar la pérdida del valor del dinero a causa de la inflación. Otra forma de ver este efecto es con el ratio de bienes raíces contra el oro, Real Estate to Gold Ratio. Lo que nos dice el gráfico es la cantidad de oro que necesitarías para comprar una casa. Hoy en día podrías, por ejemplo, comprar una casa promedio en los Estados Unidos al mismo valor que por los años 80 aproximadamente. Número 4. Diversificación. Tener diferentes activos como parte de nuestra cartera de inversión siempre nos ayuda a reducir el riesgo, y en especial en momentos de caídas extremas en la renta variable. Por ejemplo, la cartera permanente de Harry Browne recomienda tener invertido un 25% de capital en oro. Si quieres saber más de diferentes tipos de carteras, portafolios, te recomiendo ver este video. Número 5. Cobertura contra las caídas más grandes del mercado. El oro es una excelente cobertura contra las caídas del S&P 500. En promedio, el oro ha tenido un rendimiento positivo del 6.5% frente a un rendimiento negativo del 30.9% del S&P 500. Número 6. Cobertura contra la inflación. Otro punto del que también se habla es que el oro es una buena cobertura en periodos inflacionarios. En esta gráfica podemos ver que sí, pero gran parte de ese rendimiento promedio se debe al periodo de los 3 ciclos inflacionarios que tuvimos por los 70s y 80s. Entonces, ¿es el oro una buena cobertura contra la inflación? Sí, pero a medias. Una excelente cobertura contra la inflación son los commodities en general, más de un 134% en promedio. Número 7. Su uso en productos reales. El oro se usa en productos terminados, en productos reales como joyerías y semiconductores, y también en diferentes aleaciones que se usan en diversas industrias. Y toda la demanda por ese metal precioso lleva al precio a seguir creciendo en el tiempo. Y finalmente, la última ventaja, número 8, la cantidad limitada. El oro es un metal escaso. Según data del 2020, hay un total de 53.000 toneladas de oro probadas bajo tierra. Y con los niveles de producción actual que tenemos, las reservas durarían aproximadamente unos 15 años. Por supuesto que en el transcurso del tiempo se podrán encontrar nuevas reservas, existirían nuevas tecnologías de extracción, etc. Pero si incluso se encontrasen yacimientos enormes, el precio del oro se podría mantener estable debido a que más industrias que antes no podían por el alto costo harán uso de este metal en sus procesos o productos. Y ahora veamos la primera desventaja. Número 1. Si inviertes en oro físico necesitarás un almacenaje adecuado. Si piensas invertir en oro físico como joyas, monedas o lingotes, tendrás que incurrir en un lugar adecuado donde almacenar y resguardar el oro. Quizás una inversión de cientos de dólares en oro lo puedes tener en casa, pero si ya hablas de miles o cientos de miles, querrás tener un lugar adecuado para ello. Habrán gastos de almacenaje y seguros que también tendrás que tomar en cuenta. Bullion Vault, una firma situada en Londres con más de 4.1 mil millones de dólares, con clientes en más de 175 países, tiene un costo de almacenaje y seguros del 0.12% por año por el oro. Los pagos son mensuales y la tarifa mínima anual es de $48. Esto quiere decir que necesitarías $40.000 para llegar a la tarifa mínima anual. Número 2. El oro no genera ingresos pasivos.
Si estás buscando ingresos pasivos, invertir en el metal dorado no te los dará. Si persigues este tipo de estrategias, lo mejor será buscar en otro lado. La única forma de generar dinero con el oro será por la diferencia del precio. Número 3. Manipulación del precio. Como todos los mercados, el mercado del oro es susceptible a la manipulación del precio. Pese a haber un gran número de inversores, sea un mercado amplio y altamente regulado, esto no quita que pueda haber manipulación en el corto plazo. Los inversores, por ejemplo, podrían ponerse de acuerdo y vender en corto. Un punto del que se habla bastante en la manipulación del precio del oro es por parte de la Reserva Federal. Esta teoría argumenta que si el oro sube, envía un mensaje de que el dólar se está debilitando. Por esto, a la Fed le conviene tener un precio bajo del oro. Número 4. Difícil de valorar. Valorar un bono o una acción es un proceso sencillo, pero intentar valorar el oro puede ser algo muy complicado. Los precios del oro se ajustan según la oferta y la demanda. Aquí no podemos estimar los flujos futuros, y esto se vuelve aún más complicado cuando hay momentos de pánico y el oro se activa como refugio. Y finalmente, número 5. A largo plazo invertir en oro no es una buena opción. En esta excelente imagen de Jeremy Siegel vemos que a muy largo plazo el mejor rendimiento inequívocamente corresponde a las acciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si vemos los rendimientos desde el año 2020, el ganador es el oro. Y aquí habría que evaluar si 20 años se considera largo plazo. Esto ya depende de cada inversor. Como todo activo financiero, el rendimiento anual promedio va a depender del periodo que tú elijas para hacer tu evaluación. Pero podríamos cerrar esta parte diciendo que a muy largo plazo el oro es más para evitar la pérdida de valor que para incrementar el valor. Recuerden que también está disponible la página de ingenioinversiones.com por si ustedes quieren venir y darle un vistazo. Doy asesorías también personalizadas por si ustedes quieren preguntar, pues aquí está toda la información. Cursos, espero muy pronto tenerlos, y aquí por ejemplo tenemos toda la parte gratuita, todas las redes sociales de Ingenio Inversiones. Y finalmente el artículo pues está disponible en el blog de ingenioinversiones.com, lo tienen aquí. Tienen aquí todo el artículo listo por si ustedes quieren revisar más a detalle, quieren ver las imágenes más pausadamente, pues tienen toda la información disponible en este artículo. Y para terminar, finalmente el punto más importante. Si te ha gustado este video, no olvidar darle like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.